Estimada maestra Erandi, respetuosamente me dirijo a usted para agradecer su participación con nosotros en las emisiones de Aprende en Casa, estrategia diseñada para dar continuidad al ciclo escolar. Asimismo, aprovechamos el medio para hacerle saber... ¿Estás leyendo la carta que recibiste, Erandi? Sí, Daniel. Ayer me enviaron esta carta y estaba leyendo su contenido. Pude notar que tu carta está escrita con palabras formales como respetuosamente. Me dirijo a usted o estimada maestra Erandi. Así es. Y este escrito y lo que estás comentando se relaciona ampliamente con el aprendizaje esperado que revisaremos en esta sesión, con los estudiantes de primer grado de secundaria. Es cierto. Aprovechemos entonces que ya están aquí para darles la bienvenida formalmente. Así, entraremos en contexto. Estimadas alumnas y alumnos, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. Nos es muy grato poder saludarles y nuevamente compartir con ustedes un contenido más de la asignatura Lengua Materna. Mi compañera, la maestra Erandi Rodríguez López, y un servidor, el maestro Daniel Velázquez Infante, agradecemos su presencia en esta sesión a la que titulamos Depende del contexto. Esta sesión abordará el aprendizaje esperado, escribe cartas formales y hará énfasis en revisar el tono y la adecuación a la situación planteada. El propósito de nuestra sesión es poder reconocer cómo es que adecuamos lo que queremos expresar y la forma como lo hacemos, dependiendo de, por ejemplo, el destinatario o el contexto. Así es. Por lo tanto, en esta sesión centraremos nuestra atención en las palabras y la redacción que utilizaremos para escribir cartas formales. De esta manera, identificaremos cuáles son los elementos de la lengua que ayudan a regular el tono y adecuación de nuestros discursos, dependiendo de la situación planteada, porque las palabras que utilizamos para realizar diferentes escritos dependen del contexto. Y hablando de escritura, ¿ya tienen listos los materiales que necesitarán para tomar notas y realizar los retos propuestos durante la sesión? Preparen su cuaderno de notas, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto de lengua materna, para que anoten las ideas principales sobre lo que repasaremos o registren las dudas e inquietudes que surjan durante la sesión. Además, les sugerimos que mientras observan el programa, organicen la información en uno de los gráficos que ya conocen, como un mapa mental, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o un cuadro comparativo, para que, de forma práctica, anoten y recuperen la información más importante que revisaremos durante la sesión. Y si ya tienen listos sus materiales, comencemos a escribir cartas formales. ¿Estás listo, Daniel? Sí, estoy listo. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Tienes algún problema? Es que después de mencionar el aprendizaje esperado, se me ocurrió escribir una carta a las autoridades correspondientes para solicitar algunas mejoras en mi comunidad. ¡Qué buena idea! También escribiré una carta para solicitar que arreglen las calles de mi comunidad, porque vaya que hace falta. Entre tantos baches es imposible caminar o andar en bicicleta, y eso puede ocasionar accidentes. El problema es que no sé cómo empezar o qué palabras utilizar. ¿Crees que sea conveniente escribir una carta como si estuviera hablando con mi familia? Las cartas que recibimos o enviamos a amigos o familiares contienen una escritura menos formal porque utilizan un lenguaje coloquial que implica una estrecha relación entre el remitente y el destinatario, sin estructura ni extensión específica. Pero las autoridades gubernamentales no son mis amigos. Escribamos entonces la carta con mayor formalidad. Las cartas formales se envían para hacer una solicitud, obtener un permiso, realizar un trámite, solicitar un servicio o hacer una petición o exponer una situación ante una organización o institución de nuestra localidad. Eso es exactamente lo que necesito, escribir una carta formal para proponer soluciones a los conflictos que afectan a mi comunidad. Solo debes tener cuidado de utilizar el tono y la adecuación correcta a la situación planteada, porque estos elementos dependen del contexto. Revisemos entonces el aprendizaje esperado de esta sesión para escribir nuestras cartas correctamente. Empecemos por recordar el proceso que debe llevarse a cabo para elaborar una petición y trabajar el aprendizaje esperado. Escribe cartas formales. Para escribir una carta formal, 1. Elegimos el tema o asunto sobre el cual queremos escribir. 2. De acuerdo con el asunto o propósito de la carta, definimos el destinatario e investigamos los datos de contacto para hacer el envío, vía postal o correo electrónico. Número 3. Identificamos los aspectos que deseamos destacar en nuestra carta sobre el asunto elegido y solicitamos que los expliquen en caso de ser necesario. 4.
y escribimos la carta utilizando un lenguaje formal, verificando la ortografía y respetando las reglas gramaticales. Este último inciso es en el que centraremos nuestra atención en esta sesión, para utilizar el tono y la adecuación correcta a la situación planteada. Así que recopilen sus borradores de cartas y revisemos que expresen claramente el asunto a tratar, que estén redactadas con un lenguaje formal y que utilicen un vocabulario congruente con el tipo de texto. Cuando escribimos una carta formal, debemos tener presente el contexto y la situación comunicativa en la que estamos escribiendo. No escribimos de la misma forma cuando hacemos una solicitud, pedimos un permiso o generamos un reclamo. También debemos considerar qué características tiene nuestro destinatario, quién es, qué cargo desempeña y qué tan cercano o lejano es nuestro trato con esa persona. Es importante considerar dichos elementos para saber cómo vamos a dirigirnos con la o el destinatario. En las cartas formales es necesario agregar fórmulas de cortesía que nos permitan mostrar respeto hacia el destinatario y crear un ambiente propicio para la lectura del escrito. Claro, y ahora que mencionas las fórmulas de cortesía, recordé un video que vi sobre este tema. Estoy buscando para poder compartir la información con ustedes. Creo saber de qué video hablas. La información que se comparte en esa cápsula sobre las fórmulas de cortesía es excelente. Mientras lo encuentras, les propongo un reto a las y los alumnos en casa. Pongan mucha atención al video y anoten todas las fórmulas de cortesía que se utilizan actualmente. Clasifíquenlas en un cuadro comparativo anotando en la columna del lado derecho aquellas que sirven para saludar y del lado izquierdo las que sirven para despedirse. ¿Listas y listos para realizar el primer reto de la sesión? Entonces, corre video. En las cartas formales se utilizan fórmulas de cortesía, que tienen como propósito saludar y despedirse, mostrando respeto hacia el destinatario. Estas fórmulas sirven para crear un ambiente favorable y darle seriedad al contenido que se va a expresar en el cuerpo de la carta. Las fórmulas de cortesía de entrada y despedida han cambiado a través del tiempo y han dado paso a otras nuevas. Algunas fórmulas de entrada que ya no se utilizan son las siguientes: notable señora, amable señora, honorable señor, magnánima señora. Los saludos actuales que se sugieren para empezar una carta son: apreciable señora, con la abreviatura de señora o de señor, según sea el caso. Al igual que en plural, apreciables señores. Estimado o estimada, para referirse, por ejemplo, a una señora, un señor, un cliente o un lector. Señor o señora, y agregar el primer apellido, por ejemplo, señor Cárdenas. Don o doña. En este caso se debe anotar enseguida el nombre y el primer apellido, por ejemplo, don Pablo Cárdenas. Las despedidas formales que ya no se utilizan son: nuestra consideración más distinguida. Aprovechamos esta ocasión para testimoniarles nuestro respeto. Quedo suyo atento y seguro servidor. Quedo a sus pies. Un placentero saludo. Su atento y seguro servidor que besa su mano. Las despedidas que se usan en la actualidad y que pueden incluir en su carta formal son: un atento o un cordial saludo. Cordialmente se despide. Atentamente le saluda. Reiteramos nuestros más cordiales saludos. A la espera de sus gratas noticias, se despide. Reciba un cordial saludo. Sin otro particular por el momento. Para elegir la fórmula de cortesía más adecuada en una carta formal, se debe saber a quién va dirigida. Por ejemplo, al director de una empresa o de un colegio, al jefe directo, etc. Y la situación comunicativa: solicitar, informar, invitar, tramitar, etc. En la carta que vemos en este ejemplo, la persona que la redactó eligió como entrada: estimado señor director, y como salida:
A la espera de sus gratas noticias, se despide. 2 fórmulas de cortesías correctas y adecuadas. ¿Cómo vas con tu cuadro comparativo, Daniel? Muy bien, ahora conozco una amplia variedad de fórmulas que puedo utilizar para comenzar a escribir mi carta. Yo también encontré algunas para saludar al destinatario y otras tantas para despedirme como autora de la carta que escribiré, aunque no las podemos usar indistintamente. Depende del contexto, como veremos más adelante. Alumnas y alumnos en casa, ¿pudieron completar su cuadro comparativo? ¿Cuántas fórmulas de cortesía encontraron? Para emplear una o más fórmulas de cortesía, primero será necesario elegir a nuestro destinatario. Así podremos determinar el saludo y las adecuaciones. También será importante conocer el propósito de la carta. De esta manera, daremos la entonación adecuada dependiendo del contexto. Para ejemplificar esta información, escribamos cartas formales a diferentes destinatarios. ¿Listos para un nuevo reto? Entonces, escuchemos la siguiente información. Regina es estudiante de primer grado de secundaria y en una de las sesiones correspondientes al aprendizaje esperado, escribe cartas formales, le solicitaron realizar 3 cartas dirigidas a diferentes destinatarios. Primero, deberá escribir una carta a su mamá o familiar más cercano. Después, tendrá que redactar una carta dirigida a un compañero de su clase. Y finalizará su actividad escribiendo para su maestra. El propósito de los 3 escritos será solicitar una carta de recomendación que necesita mandar a los directivos para poder obtener una beca escolar. Ayudemos a Regina a completar este reto y escribamos juntos las cartas formales que necesita. Empecemos con la carta para su mamá. 15 de junio de 2021. Madre mía, quiero contarte que estoy muy contenta porque hace unos días la directora de mi escuela publicó una convocatoria para invitarnos a participar y ganar una beca escolar. Uno de los requisitos para poder participar es enviar 3 cartas de recomendación para comprobar mi buena conducta. ¿Y qué mejor que tú para recomendarme? Espero que puedas hacerme un escrito en el que hables de mi desempeño como estudiante. Me alegraría mucho poder ganar una de las 10 becas que están sorteando. Te ama, Regina. Ahora, leamos la carta para la compañera o compañero de clase. 15 de junio de 2021. Hola Héctor, ¿cómo estás? Como sabrás, hace unos días la directora publicó una convocatoria para invitarnos a participar y ganar una beca escolar. Y la mera verdad, me voy a animar a participar por una de las 10 becas. Pero como habrás notado, debemos enviar 3 cartas de recomendación para comprobar nuestra buena conducta. Entonces quisiera pedirte que redactaras una de ellas sobre mi desempeño escolar. A cambio, prometo escribir una carta de recomendación para ti. Así ambos podríamos participar. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Espero que sí. Adiós, Regina. Ahora, solo nos falta escribir una carta destinada a la maestra. 15 de junio de 2021. Estimada maestra Olvera, el presente escrito tiene como objetivo agradecer sus enseñanzas durante este ciclo escolar. Le externo mi gratitud e infinito respeto. Asimismo, aprovecho estas líneas para solicitar su apoyo ante la situación que a continuación le expongo. El martes pasado, la directora publicó una convocatoria para invitarnos a participar y ganar una beca escolar. En dicha publicación, se nos solicita enviar 3 cartas de recomendación que permitan respaldar nuestra buena conducta y desempeño académico durante el ciclo escolar. Me gustaría poder participar y ser acreedora de dicho premio. Por tales motivos, le agradecería que pudiera otorgarme una de las cartas que están solicitando. Sin más por el momento, esperando verme favorecida con mi petición, agradezco de antemano su apoyo. Saludos cordiales, atentamente Regina, alumna de primer grado, Escuela Secundaria Miguel Hidalgo. ¿Pudieron notar alguna diferencia entre las cartas que acabamos de redactar? ¿Por qué creen ustedes que escribimos de manera diferente cada carta, aun cuando todas tenían el mismo propósito? La manera en cómo nos comunicamos con otras personas de manera oral o escrita depende de la relación o el trato que tenemos con ellas, además del cargo o función que desempeñan, de la intención comunicativa. ¿Se imaginan mandar la carta que era para Héctor a la maestra? Escribiéndole, ¿cómo ves? ¿Te animas? O escribiéndole a su mamá, ¿le externo mi gratitud e infinito respeto? Entonces, ¿estaría mal? Para nada, pero no sería adecuado.
El ser humano tiene la capacidad de adecuar su mensaje dependiendo de a quién se dirige, qué quiere y en qué circunstancias se encuentra. Si quieren reclamar algo, seguramente usarán un tono fuerte, directo, pero si quieren pedir algo, probablemente suavicen su discurso. Ahora, esto influye en las palabras que elegiremos para cada situación en la que se sitúe la carta. Pongamos a prueba nuestros conocimientos y hagamos otro reto. Ya ustedes conocen fórmulas de saludo y despedida, que se suelen usar en las cartas formales, pero ¿saben cuándo usar una u otra? ¿Su uso será indistinto? Seleccionemos juntos el inciso correcto que podríamos asignar a cada situación, que se describe a continuación. Fórmula de cortesía dirigida a un destinatario del que se desconoce su identidad o su cargo. Inciso A, estimado señor o señora. Inciso B, quedo atento de su respuesta. Inciso C, a quien corresponda. Inciso D, su seguro servidor. A quien corresponda es la fórmula de cortesía que podemos utilizar si desconocemos el nombre o género de la persona a quien escribimos una carta. Así que el inciso correcto es la letra C, a quien corresponda. Continuemos. Expresión de despedida que se refiere al emisor o autor de la carta y que se usa en contextos de mayor formalidad. Inciso A, estimado, estimada señor o señora. Inciso B, quedo atento de su respuesta. Inciso C, a quien corresponda. Inciso D, su seguro servidor. Su seguro servidor escribe la carta refleja gran formalidad. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta situación es el inciso D. Sigamos respondiendo. Expresión para referirse al destinatario cuando se conoce su identidad. Inciso A, estimado, estimada señor o señora. Inciso B, quedo atento de su respuesta. Inciso C, a quien corresponda. Inciso D, su seguro servidor. ¿Recuerdan cómo comenzamos a escribir la carta para la maestra Olvera? Utilizamos la frase estimada maestra porque teníamos la referencia del destinatario. Esta frase podemos utilizarla en dichos casos. Así que seleccionemos el inciso A en nuestra pregunta, porque estimada señor o señora es la respuesta correcta. Leamos la última pregunta. Fórmula de despedida que se usa para indicar que la comunicación entre emisor y destinatario continuará. Inciso A, estimado o estimada señor o señora. Inciso B, quedo atento de su respuesta. Inciso C, a quien corresponda. Inciso D, su seguro servidor. Quedo atento de su respuesta es una fórmula de cortesía que podemos utilizar para dar continuidad al escrito o esperar una respuesta a lo solicitado por parte del destinatario, tal como lo hicimos en las cartas que escribimos para solicitar la beca escolar. Es algo así como un estaré al tanto y no se le vaya a olvidar, pero con mayor formalidad. Subrayemos entonces el inciso B y concluyamos este reto. Agradecemos su valiosa ayuda. Ahora tenemos mucho más claro en qué momento podemos utilizar cada fórmula de cortesía. Entonces, estamos listos para realizar el último reto de la sesión y corregir nuestro borrador. Revisemos el siguiente escrito. 15 de junio de 2021. Estimada autoridad correspondiente, por este medio le envío saludos cordiales de parte de toda mi familia y me dirijo a usted para pedirle que visite nuestra comunidad, ubicada en el municipio de Texcoco. Las calles del lugar donde vivo necesitan mantenimiento y como usted es la máxima autoridad, estoy seguro de que puede solucionar la problemática. Propongo que me programe una fecha y acordemos un día para que usted realice la visita. Así lograremos que observe los problemas y pueda darle solución. Creo que la reparación y el mantenimiento harán que nuestro entorno mejore y vivamos más felices. Gracias por su atención. Saludo a usted y a su familia. Atentamente, Anónimo. Esta carta es el borrador que escribió un alumno para solicitar algunas mejoras en su comunidad. Lo que observo es que no es adecuado el tono y la redacción de la carta para el destinatario y situación. Si envía la carta de esa manera, posiblemente su solicitud no sea atendida.
Revisemos juntos el tono y adecuación y realicemos los cambios necesarios. Como pueden observar, expresiones como "le envío saludos cordiales de parte de toda mi familia" o "atentamente anónimo" le restan formalidad a la carta. Eso está bien cuando escribimos una carta a un ser querido o a un amor secreto, pero para hacer una solicitud ante autoridades no es adecuado. Ya que identificamos lo que podemos modificar, agreguemos fórmulas de cortesía e implementemos un lenguaje y tono con mayor formalidad. Observemos el resultado después de realizar los cambios necesarios. Texcoco, Estado de México, a 15 de junio de 2021. A quien corresponda, Servicio Municipal. Por medio de la presente, el que suscribe Rafael Velázquez, en representación de la colonia El Naranjito, ubicada en el municipio de Texcoco, le hace llegar un cordial saludo y asimismo se dirige a usted de la manera más atenta para solicitarle la reparación y el mantenimiento de la colonia, debido al uso constante de los habitantes de la zona. Dicha solicitud se hace en calidad de urgente, con el objetivo de poder transitar de forma segura en las calles y espacios públicos, en condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todos. Esperando la atención de su respuesta, queda de usted, ciudadano Rafael Velázquez. El cambio es notable en la redacción de ambos escritos. La solicitud es la misma, pero el tono y adecuación a la situación planteada convierte el documento en una carta formal. Para concluir este reto, identifiquemos los elementos que incluimos en la carta. Así podrán reconocer si falta agregar alguno a sus borradores. Primero, será importante agregar la fecha. Esta podemos colocarla en la esquina superior derecha o entre la despedida y la firma. Después, deberemos agregar el nombre de la persona a quien va dirigida la carta, su cargo y la institución donde colabora. En caso de no tener cierta información, se omite y se agregan fórmulas de cortesía. Para la redacción, comenzaremos con una fórmula de cortesía que evite entrar de lleno al tema, seguido de la mención del remitente y los datos de identificación. Estos últimos son opcionales. Añadimos también un saludo que permita mostrarnos atentos con la persona y el asunto o propósito de la carta, sustentando los argumentos expuestos. En última instancia, agregamos una breve despedida que nos permita concluir el asunto. Firmamos y agregamos el nombre completo del autor. Si su borrador cumple con los elementos antes mencionados, es momento de escribir la versión final de su carta formal. Recuperen todas las actividades que elaboraron en las sesiones anteriores. Correspondientes al aprendizaje esperado, escribe cartas formales. Reflexionen sobre el propósito de su carta y centren su atención en revisar tono y adecuación a la situación planteada. Si lo consideran necesario, añadan o quiten algunos elementos para cumplir con el propósito. No olviden que su escrito depende del contexto. También les sugerimos que pongan en práctica todos sus conocimientos ortográficos. Escriban la versión final de su carta y determinen si la harán a mano o a computadora. Si cuentan con un procesador de textos, pueden usarlo para este fin. No olviden revisar su libro de texto para ampliar la información. Y así, llegamos al final de la sesión. Gracias por compartir con nosotros un contenido más de la asignatura Lengua Materna. Mi nombre es Daniel Velázquez Infante. Yo soy Erandi Rodríguez López. Y esto fue Depende del contexto. Sin más por el momento, agradecemos su atención y asistencia a esta emisión. Saludos cordiales. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.